Imaginen a un hombre encantador, inteligente, estudiante de derecho, con una sonrisa magnética y un futuro brillante en la política. El tipo de hombre que con la mirada te hace sentir especial. El vecino ideal que cualquier padre querría para su hija. Ahora, mantengan esa imagen en su mente, mientras les digo que ese mismo hombre, en la parte trasera de su auto, llevaba un kit con esposas, una palanca, bolsas de basura y una cuerda. Hoy vamos a hablar de Ted Bundy, pero no solo de sus crímenes, sino de cómo la sociedad se negó a ver al monstruo simplemente porque tenía una cara bonita. Para entender al monstruo, hay que viajar a su origen. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont. Su llegada al mundo estuvo marcada por el secreto y la mentira. Nació en un hogar para madres solteras y para evitar el estigma social de la época, creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre biológica era su hermana mayor. Descubrir esta gran mentira familiar siendo un adolescente fracturó su identidad para siempre. Aunque en su adultez intentaba proyectar la imagen de un hombre brillante y de clase alta, su niñez y adolescencia arrastraban un trasfondo oscuro. Era un joven tímido, con serios problemas para socializar, que lidiaba con una profunda frustración y que, desde muy temprano, desarrolló una alarmante fascinación por el voyerismo, pasando noches enteras espiando por las ventanas de sus vecinas. A medida que avanzaba hacia la adultez, Bundy aprendió a camuflarse, estudió psicología, luego derecho, y se involucró en la política local. Creó la máscara perfecta. Pero detrás de ella, el impulso de control y violencia ya era incontenible. Sus primeros pasos criminales documentados comenzaron a principios de 1974 en el estado de Washington. Su modus operandi era macabro por lo simple. Fingía tener un brazo roto o caminar con muletas cerca de universidades para despertar la empatía de mujeres jóvenes. Les pedía ayuda para cargar unos libros hasta su auto, un Volkswagen Beetle. Una vez que la víctima se acercaba, la amabilidad desaparecía por completo y daba paso a una brutalidad sin piedad. Lo que siguió fue una de las olas de terror más devastadoras de la historia criminal de Estados Unidos. Bundy no se limitó a un solo lugar. Atacó en al menos 7 estados diferentes, incluyendo Washington, Oregon, Utah, Colorado y Florida. 30 homicidios. Es la cifra oficial que Bundy confesó antes de su ejecución. 100 o más víctimas. Es el número real que los expertos y los investigadores estiman que realmente sufrieron en sus manos. 4 años de terror absoluto, el periodo principal en el que operó con total impunidad, dejando a su paso una estela de desapariciones que sembró el pánico en campus universitarios de todo el país. La investigación fue un caos monumental. En los años 70, las policías de diferentes estados no compartían bases de datos, lo que le permitió a Bundy mudar su territorio de caza cada vez que la policía le pisaba los talones. Fue arrestado por primera vez en Utah en 1975 por intento de secuestro, pero el monstruo se resistía a ser enjaulado. Bundy logró lo impensable. Escapó de la justicia no una, sino 2 veces. La primera, saltando por la ventana del segundo piso de la biblioteca de un tribunal. La segunda, cavando un agujero en el techo de su celda. Su carrera criminal terminó definitivamente en 1978 en Florida tras un último y frenético ataque en una casa de estudiantes de la Universidad Estatal de Florida. Su juicio en 1979 fue también el primero en ser televisado en la historia de Estados Unidos. Bundy despidió a sus abogados y se defendió a sí mismo, transformando la corte en un espectáculo mediático donde sonreía a las cámaras y jugaba a ser una celebridad. La justicia tardó, pero llegó.
El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. El monstruo de cara bonita finalmente cayó, pero su historia nos dejó una lección invaluable. Este caso transformó por completo la criminología mundial. Obligó al FBI a crear las primeras bases de datos interconectadas, impulsó el desarrollo de la ciencia forense moderna, siendo condenado gracias al análisis de su huella dental, y perfeccionó la creación de perfiles psicológicos que hoy salvan miles de vidas. Al final, nos demostró que la luz de la justicia, la resiliencia de la sociedad y el cuidado mutuo siempre terminan por desmantelar cualquier máscara. Aprendimos a mirar el mundo con ojos mucho más atentos, fuertes y protegidos. Y bien, llegamos al final de este recorrido por uno de los casos más oscuros del crimen real. Ahora me interesa muchísimo saber qué piensan ustedes, qué les pareció la historia. ¿Creen que el entorno familiar de Bundy justificaba de alguna manera su comportamiento? ¿Qué opinan de cómo manejó su juicio? Déjenme sus teorías y opiniones abajo en los comentarios, los estaré leyendo. Si les gustó este video, síganme para que no se pierdan el próximo caso.